Ella salvó su vida con una sola llamada telefónica, pero cuando el millonario CEO preguntó quién era, su respuesta destrozó todo lo que él creía saber. Soy tu hija. Era solo otra mañana ordinaria en el mundo pulido y estructurado de Eric Hunter. Las calles bullían con los primeros trabajadores. El aire se llenaba con la energía habitual de Manhattan, y el sol apenas había comenzado su ascenso entre los rascacielos. Eric, alto y sereno, en su característico traje claro, ajustó el puño de su chaqueta mientras salía de su elegante auto negro frente al edificio Hunter and Fields, una estructura moderna de cristal que había tardado una década en construir desde cero. No se detuvo a admirarlo ese día. Su mente ya estaba 10 reuniones adelante, enfocada en reportes trimestrales y una próxima llamada con inversionistas. En una mano llevaba una carpeta de cuero llena de documentos confidenciales. En la otra su teléfono vibraba con notificaciones continuas. Dio un paso hacia el vestíbulo cuando sucedió. Dos hombres se acercaron desde lados opuestos, rápidos y decididos, como si pertenecieran allí. A primera vista, Eric asumió que eran trabajadores de oficina apurados, pero cuando uno de ellos, de repente lo empujó contra el lado del edificio, la ilusión se hizo pedazos. El segundo hombre le arrebató el teléfono mientras el primero le quitó la carpeta del agarre. El asalto fue rápido, brutal y perfectamente coordinado. Eric trató de defenderse, pero un golpe duro en las costillas lo dejó caer de rodillas. Los hombres se desvanecieron por la calle antes de que alguien cercano se diera cuenta de lo que había pasado. Eric se desplomó en la acera, jadeando, desorientado. El dolor en su pecho se extendió rápidamente, agudo y sofocante. Buscó débilmente en el bolsillo interior de su chaqueta un teléfono de respaldo. Desaparecido. Trató de hablar, pero su voz salió como un susurro áspero. Podía ver personas caminando a lo lejos, inconscientes o reacias a detenerse. Todo comenzó a difuminarse. El edificio de cristal que se alzaba sobre él, la luz matutina, la ciudad que una vez dominó. Ahora todo se sentía lejano, frío, indiferente. Entonces, de la nada, pequeños pasos se acercaron. Una voz suave atravesó el caos. Señor, ¿está bien? Giró la cabeza ligeramente, esforzándose por ver quién era. Allí parada, apenas más alta que su brazo extendido, había una niña pequeña en un vestido rosa. Tenía cabello castaño largo, recogido en una trenza suelta, y ojos azules llamativos llenos de alarma, pero también de un extraño enfoque. No dudó. Sin hacer otra pregunta, sacó un teléfono inteligente de su pequeña mochila y marcó rápidamente. El 911. Este hombre está herido, le dijo al operador con calma. Necesita una ambulancia. Justo afuera de Hunter and Fields, en la calle 48. Eric parpadeó, tratando de mantener la conciencia. La niña se arrodilló a su lado y tocó suavemente su hombro. Va a estar bien. Ya vienen. La miró a la cara, algo inquietantemente familiar en ella, como un reflejo de una vida que ya no recordaba. Con gran esfuerzo, forzó un susurro. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? No dudó. Su voz era suave pero firme. Soy tu hija, papá. Por un momento, el mundo se detuvo. Los pensamientos de Eric colisionaron, incapaces de procesar lo que acababa de escuchar. Quería preguntar más, verla más, claramente, recordar, pero la oscuridad que presionaba su visión se volvió demasiado intensa. Su cuerpo se rindió y todo se desvaneció mientras las sirenas comenzaron a hacer eco a la distancia. La niña permaneció a su lado, sosteniendo su mano firmemente, como si hubiera esperado toda su vida por este momento, porque de alguna manera lo había hecho. El zumbido estéril de las luces fluorescentes y el pitido rítmico de las máquinas saludaron a Eric mientras lentamente regresó a la conciencia. El suave murmullo de enfermeras moviéndose fuera de su habitación del hospital se filtraba por la puerta. El dolor en su pecho pulsaba constantemente con cada respiración,
pero ya no era agudo. Abrió los ojos lentamente. El techo sobre él era borroso y blanco, desconocido. Le tomó algunos momentos antes de recordar el ataque, el destello de puños, el desgarro de su carpeta, el golpe cuando cayó al pavimento. Luego la voz, esa voz pequeña e imposiblemente firme. Soy tu hija. Papá. Las palabras regresaron a él de golpe, abrumadoras, más desorientadoras que el asalto mismo. Se movió ligeramente y giró la cabeza hacia la ventana. El sol estaba más bajo en el cielo ahora. Claramente había estado inconsciente por horas. En la silla junto a la cama, acurrucada con las rodillas al pecho y abrazando un conejo de peluche, estaba la misma niña. Ahora dormía, su pecho subiendo y bajando uniformemente, pero verla lo golpeó más fuerte que el ataque. Era real, no un sueño o alucinación. Estaba allí, viva, respirando, una niña que había afirmado ser suya. Antes de que pudiera llamarla, la puerta se abrió y una mujer entró precipitadamente. Su cabello estaba ligeramente despeinado, su expresión frenética y desgastada por lo que parecía un largo día de preocupación. Cuando lo vio despierto, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no corrió hacia él. Se quedó congelada al pie de la cama. Eric, susurró. Le tomó algunos segundos ubicar su rostro, pero cuando lo hizo, una tormenta de recuerdos se alzó dentro de él. Laura, la mujer que había amado años atrás, la mujer que había desaparecido de su vida sin explicación. Había enterrado esa parte de su vida bajo capas de ambición y tiempo, convenciéndose de que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a durar. Pero ahora estaba parada allí, mayor, pero inconfundiblemente ella. Y la niña durmiendo a su lado adquirió un sentido repentino e imposible. Es tuya, dijo Laura en voz baja, respondiendo la pregunta que él aún no había formulado en voz alta. Su nombre es Emma. Eric la miró fijamente, las palabras atrapadas en su garganta. Nunca me dijiste, finalmente logró decir. Iba a hacerlo. Casi lo hice muchas veces, pero tenía miedo. Estabas construyendo tu empresa, ya apenas dormías, viajabas sin parar. Pensé que si te lo decía te destrozaría. O peor, te sentirías forzado a algo que no querías. Su voz tembló. Y luego esperé demasiado y se volvió más difícil de explicar. Pensé que podía darle la mejor vida que pudiera por mi cuenta. Eric se volvió hacia la niña otra vez. Emma no se había movido. Aún dormía. Aún abrazando. Ese conejo. No podía asimilarlo todavía. Una hija de 7 años. Toda una vida vivida sin él. Hizo que su pecho doliera de una manera completamente diferente. Me dijo lentamente. Cuando estaba en el suelo, dijo que era mi hija. Laura asintió. Se enteró recientemente. Finalmente le dije la verdad hace unas semanas. No lo tomó bien. Estaba enojada conmigo. Herida. Creo que te ha estado observando. Sabía dónde estaba tu oficina. Ni siquiera me di cuenta de que había salido de casa hoy. Estaba en el trabajo. Llegué a casa y se había ido. Eric se incorporó un poco más, haciendo una mueca por el movimiento. Me vio siendo atacado. Sí. Llamó al 911. Viajó en la ambulancia. Se negó a dejarte. La voz de Laura se quebró otra vez. Nunca te había conocido y aún así estuvo dispuesta a arriesgar todo por ti. La realidad de todo golpeó a Eric como una ola gigante. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus cumpleaños, cada rodilla raspada y canción tonta. Se había perdido un capítulo completo de vida que fue escrito sin él. Pero ella estaba aquí ahora. Había venido a él, lo había elegido a su manera, y ahora era su turno de mostrarle que no desaparecería otra vez. Emma se movió en la silla, frotándose los ojos antes de sentarse. Cuando vio a Eric mirándola, parpadeó, insegura por un momento de si realmente estaba despierto. Luego, sin una palabra, se bajó de la silla y se acercó a su cama. Hola, dijo simplemente. Hola,
respondió él, su voz áspera. Hubo una pausa. Luego ella preguntó, ¿te sientes mejor? Un poco, asintió. Gracias a ti. Ella miró hacia abajo a su conejo. Mamá dijo que no debería venir, pero quería hacerlo. Tenía que hacerlo. Eric tragó el nudo en su garganta. Me alegra que lo hicieras. Se miraron el uno al otro, ambos, inseguros de lo que debería venir después, pero cuando Emma silenciosamente extendió la mano y puso su pequeña mano encima de la suya, algo cambió. Se había construido un puente, tembloroso pero real, entre dos personas que nunca habían esperado encontrarse ese día. Laura se quedó de pie, en silencio, observando mientras su pasado y el futuro de su hija finalmente comenzaron a entrelazarse. Nadie en la habitación sabía lo que vendría después, pero todos lo sintieron. Algo había cambiado para siempre, y había comenzado con una niña pequeña. Una llamada telefónica y 7 palabras silenciosas que habían destrozado toda una vida de silencio. Los siguientes días se desarrollaron en un ritmo que se sentía tanto extraño como familiar. Eric, una vez completamente consumido por reuniones de directorio, llamadas de inversionistas y sesiones de estrategia global, ahora se encontraba despertando con el sonido de pequeños pasos, cuencos de cereal tintineando y el ocasional tema de caricatura tarareando desde la sala. No era que hubiera abandonado su trabajo. Aún revisaba correos y se unía a la ocasional videollamada, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en su vida, los negocios no se sentían como lo más importante en la habitación. Ese honor ahora pertenecía a una niña, pequeña con ojos azules, que hacía preguntas sobre todo y dejaba dibujos de crayón en su mesa del comedor, como si fueran notas adhesivas. Una mañana de martes, Emma se sentó con las piernas cruzadas en el mostrador de la cocina, masticando una manzana mientras veía a Eric intentar por tercera vez hacer un panqueque decente. La harina espolvoreaba su camisa y su frente estaba arrugada en concentración. Ella se rió cada vez que él volteó uno y aterrizó mal. Laura estaba parada cerca, apoyada contra el mostrador, brazos cruzados, observando la escena con diversión. No trató de ocultarlo. «¿Sabes que podrías haber ordenado el desayuno?», dijo. Eric no levantó la vista. «Ese soy yo antes. El nuevo. Yo aparentemente quema panqueques mientras es objeto de risa de una niña». Emma le dio un pulgar arriba. «Estás mejorando. Este casi parece un círculo». A pesar de la ligereza del momento, había algo más profundo fluyendo bajo la superficie. Laura lo notaba más que nadie. El esfuerzo de Eric, no solo para ganar, el afecto de Emma, sino para aparecer en cada pequeña forma posible. Escuchaba cuando Emma hablaba, ajustaba su horario alrededor de ella, e incluso había descargado un podcast de crianza que reproducía por las noches cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Estaba intentando, no por culpa u obligación, sino por genuino deseo, pero no siempre era fácil. Esa tarde, mientras Emma coloreaba en la sala, Laura llevó a Eric aparte al pasillo. Se veía vacilante, lo que lo puso instantáneamente nervioso. «Tuvo una pesadilla anoche», dijo suavemente. «¿Te lo dijo?». Eric negó con la cabeza. «No», dijo, «que soñó que desaparecías, que salió de su habitación y el apartamento estaba vacío, solo frío y vacío». Eric miró hacia otro lado, la mandíbula tensa. «Probablemente es mi culpa». «No se trata de culpa», dijo Laura gentilmente. «Se trata de entender lo que ella aún carga. Quiere confiar en esto. Quiere creer que estás aquí para quedarte, pero tiene miedo». «No voy a ir a ninguna parte», dijo firmemente. «Lo sé, pero ella no. Todavía no». Esa noche, Eric tocó la puerta de Emma después de que se había ido a la cama. Aún estaba despierta, abrazando su conejo, ojos grandes en el brillo tenue de la luz nocturna. «¿Puedo entrar?», preguntó. Ella asintió en silencio. Se sentó al borde de su cama y respiró profundo. «Tu mamá me contó sobre tu sueño». Emma giró su rostro hacia la pared.
Fue tonto. No, no lo fue, dijo. Fue honesto, y siempre puedes ser honesta conmigo, incluso cuando sea aterrador. Ella lo miró lentamente. ¿Realmente te vas a quedar? Sí, dijo. No sabía de ti antes, y eso es algo de lo que me arrepentiré para siempre, pero ahora que sí, nada me va a alejar. Ni el trabajo, ni nada. Emma lo miró fijamente, silenciosa por un momento. Luego susurró. ¿Prometes? Eric extendió la mano y enganchó su meñique con la pequeña mano de ella. Prometo. Desde esa noche, Emma comenzó a relajarse. Empezó a dejar la puerta de su habitación entreabierta cuando dormía. Le pidió a Eric que la llevara al parque. Incluso lo corrigió cuando dijo algo incorrecto sobre su libro favorito, lo cual él tomó como una señal de que ahora se sentía cómoda estando en desacuerdo con él. Laura, mientras tanto, se encontraba navegando una tormenta de sus propias emociones. Ver a Eric con Emma, observarlo evolucionar en un padre de la noche a la mañana, despertó un dolor silencioso en ella. Le recordó lo que una vez tuvieron, antes de que el miedo y la ambición los separaran. No habían hablado mucho sobre el pasado todavía. No se habían atrevido a desempacar todos los ¿qué tal si? Y podría haber sido. Pero había momentos, fugaces y no dichos, cuando sus ojos se encontraban y se sostenían por solo un segundo demasiado largo. Una tarde, después de que Emma se había ido a dormir y el apartamento había caído en una calma silenciosa, Laura se unió a Eric en el balcón. La ciudad zumbaba abajo, y la brisa cálida llevaba consigo una sensación de apertura que ninguno de ellos había sentido en años. Tampoco sé cómo hacer esto, dijo Laura en voz baja, sin mirarlo. ¿Ser padres? Preguntó. Todo, asintió. Igual yo. Se quedaron en silencio por un rato, observando las luces parpadear a través del horizonte. Luego Laura añadió, pero me alegra que ya no lo estemos haciendo solos. Eric la miró, su voz suave. Yo también. No era una reconciliación, todavía no, pero era un comienzo. Una confianza frágil siendo reconstruida desde los restos de secretos y años separados. Adentro, en su cama llena de libros y animales de peluche y dibujos de estrellas, Emma durmió pacíficamente por primera vez en semanas. Y afuera, sus padres se quedaron en silencio, lado a lado, ya no extraños, todavía no una familia, pero algo real en proceso. Las siguientes semanas trajeron un nuevo sentido de rutina, aunque nadie se atrevía a llamarlo normal todavía. Las mañanas comenzaban con cereal y coletas desiguales, y las noches terminaban con cuentos antes de dormir, que Eric a menudo tropezaba. Pero Emma escuchaba con atención envolvente de todos modos. Cada día parecía enseñarles algo nuevo a todos sobre paciencia, sobre perdón, sobre cómo ser una familia sin un mapa de ruta. Pero mientras la vida se asentaba, la realidad se arrastró de vuelta, y con ella vinieron preguntas que nadie se había atrevido a preguntar completamente todavía. Eric había programado un almuerzo silencioso con su abogado para discutir actualizaciones sobre la investigación y comenzar el proceso legal de establecer paternidad. No porque dudara de que Emma fuera suya, no lo hacía. La verdad se había asentado en su corazón desde el momento en que vio sus ojos. Pero la ley necesitaba más que creencia, y Eric quería asegurarse de que si algo pasaba, no habría duda de su derecho a protegerla. El recuerdo de yacer indefenso en esa acera, incapaz de pedir ayuda, lo atormentaba más ahora, no por su propio bien, sino por el de Emma. La abogada, una mujer llamada Rachel Shaw, había manejado clientes de alto perfil antes, pero incluso ella parecía conmovida por la historia. Revisó los documentos que Eric le entregó y asintió. Podemos acelerar el proceso, dijo. La prueba de ADN es solo una formalidad, pero es requerida. Una vez que se procese, podemos presentar el reconocimiento de derechos parentales, custodia conjunta o cualquier arreglo que tú y su madre acuerden. Eric exhaló. Ella vive conmigo ahora, al menos parte del tiempo.
Quiero que eso esté protegido. No estoy tratando de quitársela a Laura. Dios no. Pero necesito saber que no perderé esto otra vez. Rachel le dio una sonrisa comprensiva. Estás haciendo lo correcto. No se trata solo de la ley. Se trata de decirle a Emma que está segura y que estarás ahí legal y emocionalmente. Esa noche Eric lo mencionó gentilmente a Laura mientras Emma jugaba en la alfombra cerca. Se sentaron en el sofá, Emma tarareando para sí misma mientras apilaba animales de plástico en filas ordenadas. Quiero presentar el reconocimiento legal, dijo Eric en voz baja. No porque no confíe en ti, sino porque he aprendido lo que es perder tiempo que no puedo recuperar. Necesito saber que es oficial, que sin importar lo que pase entre nosotros, con el trabajo, con cualquier cosa, tengo el derecho de estar en su vida. Laura no respondió inmediatamente. Sus dedos tiraron ligeramente de la manga de su suéter, sus ojos enfocados en el suelo. Tenía miedo de que preguntaras eso, dijo suavemente. No porque esté mal, sino porque parte de mí aún siente que no merezco tu ayuda, que tomé demasiadas decisiones sola. Eric se volvió hacia ella, su voz firme. Tomaste las decisiones, que sentiste que eran correctas. No voy a pretender que no estoy enojado por cuánto tiempo perdí, pero estoy aquí ahora. No estoy pidiendo control, Laura. Estoy pidiendo seguridad. Para Emma. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no llevaban su tensión habitual guardada. Está bien, susurró. Hagámoslo juntos. A la mañana siguiente llevaron a Emma a la clínica para la prueba. Fue rápido y simple. Un hisopo. En la mejilla. Algunas firmas. Pero Emma estuvo inusualmente callada todo el tiempo. En el camino a casa, finalmente hizo la pregunta que claramente había estado creciendo dentro de ella. ¿Esto significa que dejarás de ser mi papá si no funciona? Eric se dio vuelta en su asiento para poder mirarla a los ojos. No, nunca. La prueba no decide cuánto te amo. Es solo algo que los adultos necesitan hacer por papeleo. Soy tu papá. Porque estoy aquí, porque te amo y porque no voy a ir a ninguna parte. Emma pareció asimilar eso por un momento. Luego dijo, está bien. Y apoyó su cabeza contra la ventana del auto, sosteniendo su conejo de peluche en su regazo como si fuera un ancla. Los resultados llegaron 3 días después. Sin sorpresas. Una coincidencia del 99.9%. Eric miró el papel por mucho tiempo. No porque lo dudara, sino porque se sentía como validación de todo lo que ya sabía profundamente en su alma. Enmarcó una copia y la colgó en su oficina. No para mostrar, sino como recordatorio de la conexión, más importante que había descubierto jamás. Al mismo tiempo, el detective Ryan se comunicó con una actualización. Uno de los hombres que atacó a Eric había confesado haber sido pagado, no para robarlo, sino para asustarlo. La confesión era vaga, pero sugería que alguien tenía un interés personal en desestabilizar la vida de Eric. Laura se veía pánica cuando escuchó esto. Eric lo notó inmediatamente y la llevó aparte. ¿Qué no me estás diciendo? Laura dudó, luego bajó la voz. Greg, mi ex, ha sido controlador incluso después de que rompimos. Solía enojarse si Emma incluso mencionaba tu nombre. No pensé que supiera dónde trabajabas, pero ahora... Eric sintió algo frío asentarse en su pecho. ¿Crees que él pudo haber hecho esto? No lo sé, dijo, pero no lo pondría más allá de él. Por primera vez desde el hospital, el miedo comenzó a arrastrarse de vuelta a su mundo recién construido. Pero esta vez Eric no estaba indefenso en la acera. Esta vez estaba despierto, consciente y listo. Llamó a Rachel Shaw y le pidió que comenzara a presentar la custodia conjunta completa con cláusulas protectoras. Programó una reunión con el detective Ryan y miró a Laura con un fuego silencioso en sus ojos. No vamos hacia atrás, dijo. Nadie se la va a llevar otra vez. Afuera, la ciudad siguió moviéndose, inconsciente de la batalla que se desarrollaba silenciosamente en un apartamento de gran altura. Pero adentro, un padre y una madre
Se sentaron lado a lado, ya no divididos por el pasado, sino unidos en el presente por el bien de una niña pequeña que había construido inconscientemente un puente entre dos adultos rotos. Y en la esquina de la sala, Emma continuó dibujando. Dos figuras altas de palitos, una pequeña entre ellas, todas tomándose de las manos. El sol brillaba sobre ellas y escribió una palabra en letras grandes debajo. Familia. Los siguientes meses trajeron una transformación silenciosa pero profunda. Eric había reducido significativamente sus horas de trabajo, asignando más responsabilidades a sus ejecutivos y en una decisión que aturdió a su junta directiva, cancelando dos viajes internacionales para permanecer en casa durante el verano. Cuando un CEO compañero le preguntó en una conferencia por qué parecía tan diferente últimamente, Eric simplemente había respondido, porque ahora tengo algo mejor a lo que llegar a casa. Y era verdad. Ningún contrato, trato o fusión podría ofrecerle la sensación de caminar por su puerta principal y escuchar una vocecita gritar, «Papá, llegaste a casa». Emma había florecido de maneras que nadie podría haber predicho. Siempre había sido brillante, pero ahora había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Hacía preguntas más profundas, dibujaba imágenes de ella y sus padres tomándose de las manos en campos de girasoles. Comenzó a dormir con la puerta de su habitación completamente abierta. Sus pesadillas habían parado y dejó de preguntar si Eric estaría allí mañana porque ahora sabía la respuesta. Una tarde particularmente cálida, Laura y Eric la llevaron al jardín botánico. Emma corrió adelante de ellos por los senderos llenos de flores, persiguiendo mariposas y ocasionalmente girando en su lugar con los brazos extendidos como un pequeño torbellino de alegría. Eric la observó con silencioso asombro. Una mano, descansando ligeramente contra la espalda de Laura. Por mucho tiempo, ninguno de ellos habló. No había nada que arreglar en ese momento, nada de qué arrepentirse, solo luz solar, movimiento y algo que se sentía muy cerca de la paz. Después, se sentaron en un banco bajo un árbol de magnolia floreciente. Laura se volvió hacia él y preguntó, ¿Alguna vez pensaste que tendrías esto? Eric negó con la cabeza. Pensé que lo tenía todo. Tenía dinero, respeto, poder, pero no sabía qué tan vacío estaba todo, hasta que vi su rostro por primera vez. Laura miró hacia abajo el pequeño cuaderno de bocetos que Emma había dejado a su lado en el banco. En la página abierta había un dibujo simple, una figura de niña de palitos entre dos figuras más altas. Sobre sus cabezas había corazones. Debajo de ellas, una palabra escrita en letras desiguales pero audaces. Familia. Esa tarde, de vuelta en el apartamento, Emma insistió en poner un espectáculo de talentos familiar. Alineó tres sillas para enfrentar la sala y los hizo pretender que eran su audiencia. Con un micrófono hecho a mano de un rollo de papel higiénico y papel de aluminio, cantó una canción que había inventado en el momento sobre panqueques, estrellas y el mejor papá, que nunca supo que tenía una hija, pero ahora sí y es increíble. Eric tuvo que girar su rostro ligeramente para ocultar las lágrimas. Laura ni siquiera se molestó. Esa noche, después de que Emma fue arropada, Laura y Eric se sentaron junto a la ventana otra vez, como habían hecho tantas noches antes. La ciudad brillaba debajo de ellos, pero ya no se sentía como si estuviera sobre sus cabezas. Habían bajado el horizonte a nivel de los ojos, lo habían hecho algo con lo que podían vivir en lugar de vivir para ello. He estado pensando, dijo Eric, rompiendo el silencio, no solo sobre nosotros, sino sobre ti. ¿Qué quieres ahora? No solo con Emma, con tu vida. Laura dudó. Luego sonrió débilmente. Quiero terminar mi carrera. Nunca tuve la oportunidad. He estado viendo programas cerca, de medio tiempo. Solo quiero construir algo para mí otra vez, no porque tenga que sobrevivir, sino porque finalmente tengo espacio para soñar. Eric alcanzó su mano. Entonces te ayudaré. Lo que necesites. Ella lo miró y había gratitud allí,
pero también algo más profundo: confianza. Era un tipo frágil de amor, no el tipo que arde caliente y desaparece, sino el tipo que se arraiga silenciosamente, pacientemente esperando la temporada correcta para crecer. En el octavo cumpleaños de Emma, algunas semanas después, hicieron un picnic en el parque. Nada extravagante, solo amigos, algunos globos, cupcakes caseros y mucha risa. Eric le dio una pequeña pulsera de plata grabada con sus iniciales y la fecha de la primera vez que lo llamó papá. Cuando abrió la caja, no dijo nada. Solo lo abrazó tan fuerte alrededor del cuello que apenas podía respirar, y luego susurró: «Este es el mejor cumpleaños de todos». Esa noche, después de que todos se habían ido y el apartamento había crecido silencioso otra vez, Eric entró a la habitación de Emma para decir buenas noches. Ella lo miró desde su cama, ojos pesados, pero brillantes. «Papá», preguntó suavemente, «me alegra que no te hayas quedado ausente». Se inclinó y besó su frente. «Yo también». Y mientras se quedaba dormida, conejo metido bajo un brazo, pulsera aún en su muñeca, Eric se quedó allí por mucho tiempo, observándola, memorizando cada detalle de esta nueva vida que casi se había perdido. Pero no lo había hecho. Estaba aquí, estaba completamente presente, y por primera vez finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico. No se trataba de legado, no se trataba de control, no se trataba de éxito. Se trataba de ella, de ellos, de encontrar familia cuando pensabas que se había perdido para siempre y nunca soltarla otra vez. En mi opinión, el final de esta historia no es solo una resolución, es un triunfo silencioso. No depende de revelaciones dramáticas o gestos grandiosos, sino que encuentra su poder emocional en la sanación de momentos cotidianos compartidos. Desayunos compartidos, rutinas de hora de dormir, confianza reconstruida, una conversación, a Ninmotrun la vez. Lo que hace que esta conclusión sea tan poderosa es que honra el peso de lo que se perdió. Años, recuerdos, oportunidades, mientras elige enfocarse en lo que aún puede ser salvado y apreciado. Eric no se convierte en un padre perfecto. De la noche a la